buen día a los que están acá y a los que están en línea. Gracias, Grisel, y a todo el equipo por la invitación. 10 minutos son poco, así que voy a tratar de aprovecharlos lo máximo posible, pero sí quisiera poner en contexto desde dónde hablo. Yo pertenezco al proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. Para que se den una idea, nosotros existimos antes de que existiera un área de virtual, digamos, o un área institucionalizada vinculada a la virtualidad. Fuimos los primeros que usamos Moodle. Nacimos como un proyecto que tiene siempre un doble objetivo. Por un lado es el de formar personas especialistas en educación y nuevas tecnologías, pero por otro lado también el de experimentar con esas tecnologías. O sea, es un doble juego todo el tiempo, con la formación y la experimentación como parte de esa formación. Por eso nosotros solemos decir que la forma es contenido, y hemos trabajado mucho en proponer diversos formatos, mezclando plataformas, con eventos masivos, eventos más puntuales, digamos, como mucho cuestión de esto de pensar cómo se educa y cómo se forma en los múltiples espacios de interacción tecnológicos. También tenemos una mirada didáctica que en general compartimos los equipos o los especialistas que nos dedicamos a educación y tecnología en diversas áreas, que tiene que ver con que la actividad del estudiante es central para el aprendizaje. Con leer o con escuchar no alcanza, digamos, hay algo que tiene que ocurrirle a ese estudiante para que el aprendizaje ocurra. Con ese contexto que les digo, y desde ese lugar donde nació el equipo, nosotros teníamos un posgrado que, a pesar de todo esto que nosotros queríamos hacer, finalmente tenía un montón de PDFs en nuestra formación. Las clases eran unos hermosos PDFs con imágenes, con links, pero que no eran más que PDFs. Y entonces en el 2010 nos preguntamos si era posible producir materiales didácticos con lógicas mucho más parecidas a los consumos culturales actuales, ¿no? A las formas de interacción. Piensen que igual estamos hablando de 2010, todavía no existía el WhatsApp, no existían un montón de cosas que hoy existen. Pero en ese momento decíamos, bueno, ¿y cómo se puede hacer para hacer un material didáctico con esto? Y con esa idea empezamos la experimentación en el trabajo con materiales. En estos 8 años hemos desarrollado muchos materiales, pero además nos hemos tomado el trabajo de investigar y escribir sobre nuestra práctica y ver qué era lo que habíamos hecho. En mi caso personal, yo le dediqué además todo mi trabajo de maestría a estos materiales, y me es una responsabilidad saber que va a haber un especialista en artes, porque he tomado bastantes categorías de las artes. Espero no meter la pata. Y en este trayecto, hoy también tuve que tomar una decisión, y era si les mostraba los materiales que nosotros diseñamos o si en realidad les mostraban los materiales que nuestros estudiantes fueron diseñando, aprendiendo con nosotros, y en uno de los casos especialmente que les voy a mostrar, superándonos ampliamente por la forma de construir el relato. Pero antes de eso, les quiero decir que, bueno, en esta investigación y en esta experimentación nosotros construimos como modelos de materiales didácticos. No trabajamos hasta ahora nunca con un material didáctico transmedia, como sí sabemos que lo han hecho en otros lugares. Es una materia todavía pendiente. Pero sí nosotros trabajamos mucho con el concepto de hipermedia y con las estructuras narrativas que se podían construir a partir de la hipermedia para pensar los materiales didácticos. Teniendo en cuenta que los materiales didácticos son materiales hechos específicamente para el aprendizaje de alguien, es decir, no son solamente elementos valiosos de la cultura, tienen en sí mismo una carga didáctica y una estructura y un procesamiento que los distingue de cualquier otro objeto cultural, ¿no? Entonces, construimos nosotros primero 3 estructuras diferentes de materiales didácticos, y para construir estas estructuras articulamos 2 campos teóricos. Uno tenía que ver con las artes, como estaba diciendo, más específicamente con las artes plásticas, y otro tenía que ver con las metáforas de la interacción, de la interfaz que había desarrollado Carlos Escolari. De ese cruce, digamos, construimos 3 estructuras posibles de la hipermedia didáctica. La primera, que es la más simple, es el material didáctico como un mural, que se basa en una interacción muy superficial, porque básicamente, para que se lo imaginen, podríamos pensar en un graffiti, ¿no? En un muro donde efectivamente hay una disposición de elementos
donde el estudiante va a tener que elegir por dónde recorrer ese muro y qué hacer con eso. Una segunda estructura es un material como instrumento, que en general una idea que se usa, nosotros usamos, por ejemplo, tenemos dos específicos, pero uno con la idea del astrolabio, ¿no? O sea, básicamente el instrumento lo que precisamente plantea es una manipulación del instrumento para poder ir accediendo a los contenidos. Y esa manipulación tiene que ver con tomar decisiones. Un tercer material, que es el que más presencia tiene de la cuestión artística, que nosotros le llamamos el material como una instalación, y de lo que hablamos es de que la interacción que propone ese material es una metáfora espacial, ¿no? Hablamos de narración espacializada, y que lo que tiene que ver es con, en realidad es un espacio a recorrer, hay una idea de sumergirse en un espacio a recorrer y a experimentar con ese espacio. La última estructura hipermedial, que la llamamos materiales por gamificación, toma esto mismo de la instalación, de la idea de sumergirse en un espacio, pero lo que le agrega es el componente lúdico y situacional. O sea, pone al estudiante en un rol de jugador en un entorno y lo invita a jugar a algo, ¿sí? Esta última categoría en realidad la construimos a partir de experiencias que desarrollaron nuestros estudiantes y no nosotros. Empezamos a darnos cuenta que había una diferencia entre esta idea de instalación y esta idea de poner al estudiante en un lugar lúdico a recorrer el material. Entonces yo traje dos ejemplos para mostrarles, que como les dije fueron hechos por estudiantes. ¿Puedo manejar el? Ok. El primero se llama Los derechos de las mujeres en evolución. Quiero decirles que en los últimos 2 años los estudiantes de nuestro posgrado pueden elegir en un momento, ¿no? Van a hacer un material y eligen. Y la temática tanto del feminismo como de la educación sexual integral copó ampliamente, o sea, un porcentaje muy alto, y la verdad es que están logrando producciones excelentes que además llevan después a sus aulas y a sus espacios de trabajo, así que está buenísimo. En este caso, elegí este... ¿Puedo? No. Creo que es Control, sí. En este caso traje este material porque tiene una carga estética muy interesante. Fue hecho todo con imágenes tomadas de Pixabay, o sea que son libres de derechos, y ahí los proleo. Tiene múltiples formas de navegación, ¿sí? Las imágenes, más allá de que fueron tomadas de Pixabay, después fueron trabajadas para que tengan determinada coloración, que ellas lo explican muy bien en la fundamentación, por qué cada color en cada momento, en cada hito que quieren ellos marcar del material. Es un material instrumental porque tiene múltiples formas de navegar y porque en realidad no empieza ni termina en ningún lado. El usuario tiene que manipularlo para poder entrar. A ver si puedo mostrarles. Hay muchas cuestiones vinculadas. Bueno, tiene muchas actividades en el medio, tiene articulaciones con otras herramientas como Padlet, por ejemplo, para participar. Yo quería mostrarle una... ¿Cómo? Ah, el link. Ah, sí, para que lo puedan explorar. De todas formas, en nuestro... recoge bien, tiene una buena recogida de referentes vinculado con videos. Y también, bueno, hay toda una invitación además al final a pensar en realidad terminas esto tiene como, esta imagen también, o sea, es como muy estético, ¿no? Y tiene como muchas formas distintas de pensar el feminismo hoy, precisamente es controversial, tiene preguntas muy motivadoras, y finalmente termina en una invitación a participar en la creación de una historia del feminismo actual, contándose uno como feminista en una serie de slides colaborativos, ¿no? Que es con el aporte de todos. Este era el primer material que les quería mostrar. Y el segundo, acá voy... Chicas, ¿dónde? No, debe ser ahí. Acá. Y vamos con el siguiente. Este es el que yo les decía, esperen.
compleja la interacción. Si puedo. Ahí va. Este es un trabajo en Prezi, que este es el que yo les decía que invitaba a la gamificación. Hubo varios, pero nosotros además les pedimos a los estudiantes cuando diseñen que nos den la autorización para publicar o difundir. De hecho, pedí permiso para traer el material. Después los ponemos en el portal, estos materiales destacados. Y este es interesante, trabaja la problemática del agua y en realidad es una invitación a sumergirse en la problemática, ¿no? Entonces hay una cuestión primero ya desde el gráfico de que es una invitación a sumergirse. Primero tiene la posibilidad, no instrucciones de uso para el docente, tiene planificaciones que puede descargar el docente acá, tiene los créditos de todas las imágenes, videos y demás que tomaron, y después dice, bueno, el recorrido empieza acá y es un juego, ¿no? Entonces dice cómo navegar, da instrucciones cómo navegar y qué tengo que hacer. Y entonces empieza, no sos un espectador, sos parte del equipo. Y en todo momento en el recorrido del material va a apelar a esto, a que sos parte del equipo y tenés que tomar decisiones en función de cuidar o no cuidar el agua, a través de videos, de juegos. Tiene un recorrido además, logró que el Prezi puede ser muy interesante, pero también puede ser muy lineal, y logró un recorrido muy de ir y venir todo el tiempo en función de la decisión del usuario y no o sea, no son estas las flechas que mueven el material, sino que uno tiene que ir metiéndose. Tiene experimentos científicos, tiene simuladores para que aprendan a medir, digamos, el pH del agua. O sea, la verdad es que es bien interesante, está lleno de detalles, tiene muchísimo trabajo, tiene herramientas a otros lugares. Entonces, bueno, estas eran dos de las perlitas que les queríamos mostrar, y sí me pareció importante mostrar cosas de nuestros estudiantes y no nuestras, porque nosotros tenemos una preocupación real porque después los estudiantes puedan hacer algo con eso en sus lugares de trabajo. La verdad es que nosotros producimos materiales con un equipo de diseño, con acompañamiento, y están buenísimos, pero la realidad es que siempre hay un deseo de poder darles herramientas para que ellos puedan producir cuando no tienen ese equipo, ¿no? Y en las condiciones en las que puedan trabajar. El año pasado, por ejemplo, una alumna, cuando entregó su trabajo y yo vi el formato, era un PowerPoint, y yo casi me infarté, ¿no? Porque dije, ¿ahora qué hago con esto? Y la verdad es que lo que logró hacer con un PowerPoint descargable, offline, que entonces era maravilloso, que lo recorrimos en el equipo y decíamos cómo resolvió estas cuestiones, ¿no? Entonces nos parece que hay que rescatar como esas prácticas que permiten después pensar en las prácticas reales y en el docente real, que no siempre tiene un equipo atrás para resolver técnicamente. Así que bueno, creo que estuvo bien el tiempo.